Trafalgar, publicado en el año 1873, es la primera novela de la serie de episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Esta serie histórica narra eventos significativos de la historia de España a través de los ojos de personajes ficticios. Trafalgar se centra en la famosa batalla naval de 1805 entre la flota británica y las flotas combinadas de España y Francia, vista a través de la perspectiva del joven Gabriel de Araceli. Contexto histórico y literario. Época y ambientación. La novela está ambientada durante las guerras napoleónicas, específicamente en la batalla de Trafalgar. Galdós retrata con precisión los detalles históricos y la atmósfera de la época, proporcionando una ventana a la España del siglo XIX. Realismo. Trafalgar es un ejemplo de realismo literario de Galdós, conocido por su enfoque en la vida cotidiana y los eventos históricos, combinando también personajes ficticios con figuras históricas reales. Estructura y narrativa. Narrador y perspectiva. La historia es narrada en primera persona por Gabriel de Araceli, quien, como joven testigo de los eventos, ofrece una visión personal y emotiva de la batalla. Este enfoque permite a los lectores conectar emocionalmente con los acontecimientos y los personajes. Desarrollo de la trama. La trama sigue a Gabriel desde su vida en Cádiz hasta su participación en la batalla a bordo del barco español Santísima Trinidad. La narrativa se divide en episodios que detallan la preparación, el desarrollo y las consecuencias de la batalla. Personajes principales. Gabriel de Araceli, protagonista y narrador. Su carácter evoluciona a lo largo de la novela, pasando de ser un joven inexperto a un testigo consciente de la realidad de la guerra. Don Alonso Gutiérrez de Cisniega es un marino veterano que toma a Gabriel bajo su protección y representa el honor y la valentía de la Marina española. Otros personajes. A lo largo de la novela aparecen diversos personajes secundarios que enriquecen la narrativa y ofrecen diferentes perspectivas sobre los eventos. Temas principales: heroísmo y honor. La novela explora el concepto de heroísmo no solo en la batalla, sino también en la vida cotidiana de los personajes. El honor y el deber son temas recurrentes que reflejan en las acciones de los personajes. Desilusión y realidad de la guerra. Galdós no glorifica la guerra, en cambio, muestra sus horrores y el impacto devastador en los individuos y la nación. La desilusión de los personajes contrasta con las ideas románticas de heroísmo. Nacionalismo y patriotismo. Trafalgar refleja el sentimiento patriótico de la época y la lucha por la identidad nacional en un periodo de crisis y cambio. Estilo y lenguaje. Descripción vivida y detallada. Galdós utiliza descripciones minuciosas para recrear la batalla y la vida en el barco, haciendo que los eventos sean vividos y realistas para los lectores. Diálogos realistas. Los diálogos entre los personajes son naturales y contribuyen a la caracterización, proporcionando información sobre sus personalidades y motivaciones. Análisis crítico. Innovación en la narrativa histórica. Galdós combina magistralmente la ficción y la historia, proporcionando una narrativa que es deductiva, educativa y entretenida. Su enfoque en personajes ficticios permite una mayor libertad para explorar temas humanos universales. Impacto y legado. Trafalgar no solo es una introducción efectiva a la serie de episodios nacionales, sino que también establece el tono y el enfoque histórico humanista que caracteriza el resto de la serie. Vamos a pasar a posibles preguntas para un hipotético examen. Preguntas sobre el contexto histórico. Primera, ¿cómo refleja Trafalgar el contexto histórico de la batalla naval y su impacto en la sociedad española de la época? La respuesta es que Trafalgar refleja el contexto histórico de la batalla naval de Trafalgar.
una confrontación crucial durante las guerras napoleónicas en la que la flota combinada de España y Francia fue derrotada por la flota británica. Galdós describe con precisión los detalles de la batalla, incluyendo las tácticas militares y la tecnología naval de la época. A través de las experiencias de los personajes, la novela muestra el impacto devastador de la derrota en la moral y en el espíritu de la nación española. La batalla simboliza la decadencia del poderío naval español y marca un punto de inflexión en la historia de España, llevando a un periodo de reflexión y cambio. Segunda, ¿qué eventos históricos clave se presentan en la novela y cómo se integran en la narrativa? Los eventos históricos clave presentados en Trafalgar incluyen la preparación para la batalla, la formación de la flota combinada, la estrategia de los comandantes y la batalla en sí. Galdós integra estos eventos en la narrativa a través de la perspectiva del joven Gabriel de Araceli, un personaje ficticio que sirve como testigo ocular. La narrativa se enriquece con descripciones detalladas de los barcos, las maniobras navales y las experiencias personales de los marineros, lo que permite a los lectores experimentar la batalla de manera vivida y realista. Pasamos a posibles preguntas sobre el análisis de personajes. Primera, analiza la evolución del personaje de Gabriel de Araceli a lo largo de la novela. ¿Cómo cambia su percepción de la guerra y el heroísmo? Gabriel de Araceli comienza la novela como un joven inexperto y curioso, ansioso por aventurarse en el mar y vivir experiencias emocionantes. A medida que avanza la narrativa y Gabriel se enfrenta a la realidad brutal de la guerra, su percepción del heroísmo cambia significativamente. Inicialmente ve la guerra como una oportunidad para mostrar valentía y honor, pero tras presentar la carnicería y la desesperación de la batalla, comprende que el verdadero heroísmo reside en la supervivencia y en la resistencia frente a la adversidad. Al final de la novela, Gabriel se muestra más maduro y consciente de las complejidades y tragedias de la guerra. Segunda, describe el papel de don Alonso Gutiérrez de Cisniega en la vida de Gabriel y en la narrativa de la novela. Don Alonso Gutiérrez de Cisniega actúa como un mentor y figura paterna de Gabriel. Como marino veterano, representa los valores tradicionales de honor, valentía y lealtad. Su influencia en Gabriel es profunda, enseñándole no solo sobre la vida en el mar, sino también sobre el significado del deber y el sacrificio. En la narrativa, don Alonso aporta una perspectiva experimentada y una conexión directa con el pasado glorioso de la Marina española. Su relación con Gabriel también ilustra la transmisión de conocimientos y valores entre generaciones. Vamos a buscar algunas preguntas que tengan que ver con los temas y los motivos de Trafalgar. Primera, discute cómo Benito Pérez Galdós utiliza la batalla de Trafalgar para explorar los temas de heroísmo y desilusión. Proporciona ejemplos específicos de la novela. Galdós utiliza la batalla de Trafalgar para contrastar las ideas románticas del heroísmo con la realidad desilusionante de la guerra. Por ejemplo, Gabriel inicialmente ve la participación en la batalla como un acto heroico, pero pronto se da cuenta de que la brutalidad y el caos que la guerra implica. Las descripciones vividas de los marineros heridos y la destrucción del Santísima Trinidad subrayan la desilusión de los personajes y del lector. El heroísmo se redefine en términos de resistencia y humanidad frente a la adversidad, más que en actos gloriosos en el campo de batalla. Segunda, ¿de qué manera Trafalgar aborda el tema del nacionalismo-patriotismo? Y cómo se manifiestan estos temas en los personajes y en la narrativa. Trafalgar aborda el nacionalismo y el patriotismo a través de la lealtad y el sacrificio de los personajes por su país. Don Alonso y otros marineros encarnan el patriotismo al luchar valientemente por España, a pesar de estar conscientes de las desventajas y la posibilidad de derrota. La narrativa transmite un sentido de orgullo nacional y la tristeza de ver a la nación sucumbir ante fuerzas extranjeras. El patriotismo también se manifiesta en la determinación de Gabriel de aprender y sobrevivir, representando la esperanza de un futuro mejor para España. Vamos a pasar a algunas preguntas
referentes al estilo y las técnicas narrativas. Primera, analiza el uso de la primera persona en Trafalgar. ¿Cómo afecta esa elección narrativa a la percepción del lector sobre los eventos y personajes? El uso de la primera persona en Trafalgar permite una conexión íntima entre el lector y el narrador, Gabriel de Araceli. Esta perspectiva personaliza los eventos históricos, haciendo que la experiencia de la batalla sea más inmediata y emotiva. Los pensamientos y sentimientos de Gabriel proporcionan una visión interna de los horrores y las emociones que acompañan a la guerra, lo que hace que los eventos sean más palpables y humanos para el lector. Esta elección narrativa también facilita una comprensión más profunda de los cambios en el carácter de Gabriel y su desarrollo a lo largo de la novela. Segunda, comenta sobre el estilo descriptivo de Galdós. ¿Cómo contribuyen sus descripciones a la atmósfera y realismo de la novela? El estilo descriptivo de Galdós es detallado y vivido, lo que contribuye significativamente a la atmósfera y el realismo de la novela. Sus descripciones de los barcos, el mar y los combates navales son precisas y evocadoras, transportando al lector a la época y lugar de los eventos. La atención a los detalles menores como las condiciones del tiempo y las reacciones físicas y emocionales de los personajes refuerza la autenticidad y la narrativa. Estas descripciones no solo establecen el escenario, sino que también intensifican la tensión y el drama de la batalla. Vamos a exponer ahora algunas preguntas relacionadas con la comparación y el contraste de esta obra. Primera, compara Trafalgar con otra novela de la serie de episodios nacionales en términos de enfoque histórico y desarrollo de personajes. Comparada, por ejemplo, con el 19 de marzo y el 2 de mayo, otra novela de la serie de episodios nacionales, Trafalgar comparte el enfoque histórico detallado y el desarrollo profundo de personajes ficticios en eventos reales. Ambas novelas utilizan personajes jóvenes que evolucionan a través de sus experiencias en conflictos históricos. Sin embargo, mientras Trafalgar se centra en una batalla naval específica, el 19 de marzo y el 2 de mayo, abarca eventos más amplios de la Guerra de la Independencia Española, mostrando una visión más extensa del impacto de la guerra en la sociedad. El desarrollo de personajes en Trafalgar es más íntimo y concentrado, mientras que en el 19 de marzo y el 2 de mayo, Galdós explora un rango más amplio de personalidades y su interacción. Segunda, ¿en qué se diferencia Trafalgar de otras novelas históricas de la misma época? ¿Qué elemento distintivo aporta Galdós al género? Trafalgar se diferencia de otras novelas históricas de la misma época por su combinación única de realismo y dramatización personal. Galdós aporta al género un enfoque en los individuos comunes y sus experiencias personales, en lugar de centrarse únicamente en figuras históricas prominentes. La narrativa en primera persona y la atención a los detalles cotidianos ofrecen una perspectiva más humanizada y accesible de los eventos históricos. Además, la habilidad de Galdós para mezclar precisión histórica con ficción emocionalmente resonante distingue a Trafalgar como una obra que no solo educa sobre la historia, sino que también explora la condición humana en tiempos de conflicto. Pasamos ahora a hacer un resumen más detallado de Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Trafalgar, publicada en el año 1873, es la primera novela de la serie Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. La obra narra los eventos de la batalla naval de Trafalgar que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 entre la flota británica y las flotas combinadas de España y Francia. La historia está contada a través de la perspectiva del joven Gabriel de Araceli, quien es testigo de los eventos. Inicio de la narrativa. Gabriel de Araceli, un muchacho de 14 años de Cádiz, vive con su madre y su tía. Debido a la precaria situación económica de su familia, Gabriel busca trabajo y finalmente encuentra empleo como asistente de don Alonso Gutiérrez de Cisniega, un marino retirado que había participado en muchas batallas navales. Don Alonso toma a Gabriel bajo su tutela y le enseña sobre la vida en el mar y en la guerra. Preparativos para la batalla. Don Alonso, ya retirado, es llamado a servir nuevamente en la flota española. Gabriel, decidido a seguir a su mentor, se embarca con él
en el Santísima Trinidad, el mayor barco de la flota española. A bordo, Gabriel observa la vida y las rutinas de los marineros y soldados, así como la tensión y el nerviosismo ante la inminente confrontación con la flota británica. La batalla de Trafalgar. El día de la batalla, la flota española, aliada con la francesa, se enfrenta a la flota británica liderada por el almirante Horatio Nelson. Galdós describe detalladamente el caos y la brutalidad del combate naval, con barcos que se enfrentan a corta distancia, disparos de cañón y abordajes. A pesar del valor y esfuerzo que los marineros españoles y franceses, la batalla resulta desastrosa para ellos debido a la superioridad táctica y de entrenamiento de los británicos. Experiencias de Gabriel. Gabriel, desde su posición en la Santísima Trinidad, observa y experimenta la desaparición y la desesperación y el horror de la batalla. Ve cómo muchos de sus compañeros mueren o resultan heridos y cómo el barco sufre graves daños. A pesar de las adversidades, Gabriel se muestra valiente y decidido a sobrevivir. Consecuencias de la batalla. El Santísima Trinidad es gravemente dañado. Finalmente se rinde. Gabriel y los pocos supervivientes son rescatados por los británicos. A pesar de la derrota, Gabriel aprende valiosas lecciones sobre la guerra, el valor y la naturaleza humana. Don Alonso, herido pero vivo, también sobrevive a la batalla. Juntos, Gabriel y don Alonso regresan a Cádiz, donde enfrentan las consecuencias de la derrota y reflexionan sobre su experiencia. Como conclusión, podríamos decir que Trafalgar ofrece una visión detallada y humanizada de uno de los eventos más importantes de la historia naval. A través de los ojos de Gabriel de Araceli, Galdós no solo narra los eventos históricos, sino que también explora las emociones y las experiencias de los individuos atrapados en el conflicto. La novela es tanto un relato histórico como una reflexión sobre el heroísmo, la guerra y la condición humana. Si estás interesado o interesada en adquirir el libro Trafalgar de Benito Pérez Galdós, aquí dejo un link que te llevará directamente a él.